tal? Bienvenidos a este desafío. Platicaremos en esta ocasión de un hombre nacido en 1881 que se adelantó a su tiempo. Y se adelantó tanto que unió en sí mismo ciencia y religión en una época en la que estas dos no se podían encontrar juntas. Hoy sí, las solemos ver juntas con mayor frecuencia, tanto que nuestro invitado es científico y es filósofo. Es el licenciado Santiago Aranda, el licenciado en Ciencias Ambientales y Filosofía, además miembro del Consejo Consultivo Americano de Teilhard de Chardin. Bienvenido y muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Aunque seguramente muchos conocen a Teilhard de Chardin, habrá muchos otros que no le conocen. Así es que hablaremos de los conceptos de este filósofo, paleontólogo, incluso hay algunos que dicen que era poeta, jesuita, además científico, pues, religioso y científico. El concepto de evolución, que fue uno de los que le causó problemas en su iglesia, en la Iglesia Católica. Sí, a Teilhard nunca le causó problema para sí mismo, sino le causó un problema al exterior, porque fue un concepto novedoso cuando él estaba viviendo, le impactó, lo tomó como suyo y las investigaciones que él hizo en campo, que le permitieron descubrir varios fósiles de peces extintos, inclusive llegó a ser uno de los miembros del equipo que descubrió uno de los eslabones perdidos en China, le hace confirmar que existe una evolución tanto cósmica, del origen del universo para acá, como de los humanos en el planeta Tierra. Y entonces, pues es una evolución que él ve tanto de la Tierra como del universo y la aplica a su fe. Ahora, pero también respecto al hombre, porque él estudia el fenómeno humano, es una de sus grandes obras, él dice que el hombre evoluciona, o que la evolución se da no solamente en lo físico, ¿no? Como paleontólogo lo sabía, sino también en el pensamiento. Sí, él se vuelve un como historiador de la cultura, Ajá. porque empieza a entender como paleontólogo que el hombre fue evolucionando no nada más físicamente, sino en momentos clave en donde empieza a dominar el fuego, empieza a entender cómo asentarse al entender la agricultura. Y así entiende que llegó un momento en el que los cambios dejaron de ser físicos y se volvieron sociales, culturales y hasta un momento de conciencia. Y entonces inclusive le pone una capa más a la Tierra. Antes se conocía la capa de la Tierra, luego la capa de la biosfera, y al final dice, bueno, y existe una capa de la noósfera, que es la capa del pensamiento, y esa es otra capa que también está en evolución de la Tierra. Eso es bien interesante porque mencionas la palabra conciencia, lo cual me encanta, porque dice que cuando hay muchas conciencias que ya están a cierto nivel, que piensan en la misma dirección, entonces se despierta una especie de superconciencia, ¿no? Así es, para Teilhard era imposible que el ser humano evolucionara por sí mismo como individuo, teníamos que evolucionar como especie. Ajá. Entonces, para él el movimiento tiene que ser siempre en ascendencia, siempre hacia adelante como sociedad. Y si a uno o dos se quedan rezagados, tenemos que hacer lo posible para traer toda esa sociedad a esa conciencia, porque si no, no es fructífera, no seguimos adelante. Ahora, esa evolución, esa conciencia superior o esa conciencia nos lleva a una moral superior, que es esta moral en donde ya se vislumbran los conceptos ecológicos de Teilhard de Chardin. Sí, para Teilhard, una vez que las conciencias empiezan a estar unificadas, también para Teilhard es importante que los individuos se respeten. Entonces, lo contrario a lo que se podría pensar que se difuminan estas conciencias o que se vuelven una sola, se quedan individuales estas conciencias. Y entonces esta individualidad, entendida como parte de un rompecabezas más grande, ayuda a portarte de una manera ética diferente con los demás seres, porque los empiezas a reconocer igual que tú, pero diferentes, en un solo rompecabezas o en una sola película. Es cuando habla de coherencia, ¿no? Es cuando habla de coherencia y es cuando habla que entendemos todos que vamos al mismo lugar. Porque si no, piensa que todo el mundo jala para un lugar diferente. Pero cuando todos se suben al mismo barco, como decimos, o al mismo autobús y vamos a la misma dirección, pues entonces todos remamos, todos jalamos o todos empujamos hacia un mismo lugar. Aunque cada quien con su función diferenciada. Y entonces llegamos a esta moral superior, en donde el objeto también es, lo entiendo como no proteger, sino
lograr el desarrollo de la tierra en armonía y de las cualidades de la tierra en armonía. Y esto me habla de ecología. Sí, al final se aterriza en una conciencia, como le llamamos ahora, una conciencia ecológica, una conciencia en el cuidado de la tierra. Y lo que algunos estudiosos de Teilhard le han llamado es movernos hacia un concepto de sociedad en donde tengamos una relación con todos los seres de la tierra, inclusive con los animales, con las plantas o con los seres que conocemos como abióticos, de relaciones que sean mutuamente benéficas. O sea, en un ganar-ganar con los ríos, con el aire, con las montañas. Y para Teilhard, cuando desarrollemos esa conciencia, vamos a desarrollar esa ética y esa moral en donde todos vamos a estar ganando porque todo el mundo va a hacer la función que les corresponde en este nuevo rol. Ahora tú dices cuando desarrollemos esa conciencia y yo te pregunto, ¿ya estamos desarrollando esa conciencia tomando en consideración que hoy hablamos de cuidado ecológico, ecología y tenemos una conciencia ecológica mucho más seria y más sistematizada? En algunos casos no ha llegado al nivel que quisiéramos, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que sí, y creo que Teilhard diría que sí. La ventaja que tenía Teilhard era que era un hombre con mucha esperanza. Algunos lo tacharían de optimista, pero yo creo que la esperanza que él tenía en el futuro lo ayudó a decir que el futuro es mejor que todos los pasados. Entonces, para Teilhard siempre vamos en movimiento ascendente. Y a pesar de que a veces pudiera parecer que vamos en retroceso, pues a Teilhard también le tocaron momentos en retroceso, le tocaron 2 guerras mundiales. Y ahorita parecería que las noticias nos dicen, no, vamos hacia atrás o cada vez estamos más inconscientes o más salvajes, pero creo que si nos fijamos bien, hay muchos destellos de esperanza por todo el mundo regados que nos permiten ver que hay una conciencia mayor, ambiental y social. Por todo esto que hemos dicho, particularmente por lo ambiental, podríamos entonces también decir, como una primera conclusión, que Teilhard de Chardin, sus conceptos están aún vigentes o están quizás más vigentes que nunca. No, eso, justamente yo creo que debemos de decir que están más vigentes que nunca porque apenas estamos pudiendo entender la dimensión del tiempo que Teilhard hablaba. Muchas veces nos gusta pensar en un espacio de tiempo, pues lo que pasó en un mes o en un año o en nuestro periodo de vida. Pero Teilhard hablaba como paleontólogo y para los paleontólogos, bueno, pues eran eras cenozoicas, mesozoicas, o sea, eran millones de años lo que correspondía a su temporalidad. Para él los espacios de tiempo eran muy grandes y justo para él decía, a lo mejor podría parecer que estamos en un momento de crisis y que ya vamos para allá, para atrás, pero él lo veía más bien como un movimiento en espiral ascendente, que no caíamos y nos seguíamos evolucionando, evolucionando, si teníamos la suficiente visión de ver pues, la película completa y no nada más el capítulo de terror de esa película. Ok. Y esta evolución, esta espiral y esta conciencia ecológica o moral superior de la que hablaba Teilhard de Chardin, conduce a Omega. Y de paso, dinos qué es Omega para quienes nos están viendo y escuchando. Pues Teilhard de Chardin pensaba que toda esta evolución del universo y de la Tierra tenía una dirección, y la dirección era el punto omega, o le llamó el punto omega. Y ese punto omega es en donde se funden todas las conciencias de manera individualizada. Y como sacerdote católico, a ese punto omega le llamaba el Cristo o lo céntrico, lo cristocéntrico. Entonces, esa era la salvación que él encontraba en los evangelios y en las cartas de Pablo. Y en esa teología de Teilhard decía que hacia allá vamos. Para él, cree que una vez terminado todo este proceso evolutivo de conciencia, vamos a llegar a este punto omega o a esta divinización de todas las cosas, en donde la parte divina o la parte crística de todo florece o renace en toda su expresión. Hay una reivindicación de Teilhard de Chardin que estuvo prohibido por su propia iglesia, por la Iglesia Católica, que lo mandan a China así como para mantenerlo aisladito y ahí quietecito, y ahí participa como paleontólogo y está en el equipo para descubrir uno de los eslabones perdidos, ¿no? El eslabón de Pekín, precisamente. Diríamos que hoy estamos viviendo una reivindicación de los conceptos de Teilhard de Chardin. Sí, Teilhard de Chardin escribió, por ejemplo, una misa sobre el mundo, así le llama, y
el cardenal Joseph Ratzinger, cuando se convierte en papa, en uno de sus libros reivindica esta misa sobre el mundo y le da una validez en uno de sus libros. También el Papa Francisco, en la última encíclica que sacó sobre la ecología, el cuidado de nuestra casa común, que es Laudato Si, ahí también tiene una reivindicación Chardin, porque a Teilhard lo ponen dentro de un pie de página y hablan otra vez de esta conciencia ecológica, social, en donde tenemos que entendernos todos como parte de una casa común que fue creada. Y qué es lo que decía también, con otras palabras, en su momento, Teilhard de Chardin. Exactamente. Y ahí la Iglesia, en su punto más conservador, que algunos pensarían como fue el Papa Benedicto o como es el Papa Francisco, pues le están dando esta validez. Y ahora, aunque se quite esta prohibición, están ya tan estudiados los escritos de Teilhard por algunas personas que ya los empezamos a entender más, que ya los empezamos a agarrar un poco más digeridos y se empiezan a difundir ahora sí, como se debieron de haber difundido pues hace algunos años. No son muy fáciles de entender, es filosofía, a veces es mejor recurrir a quienes han estudiado, a un buen estudioso de Teilhard de Chardin, de los filósofos, para acercarse en primera instancia a ellos, pero también tenemos una maravillosa opción cuando hablamos de arte, y el teatro es una opción para acercarse a Teilhard de Chardin, en esta ocasión a la vida de Teilhard de Chardin, y pues por ahí algo de su obra. Platícanos, porque has participado en una obra de teatro. Sí, estamos poniendo una obra de teatro en el Centro Nacional de las Artes. Es una obra producida por el padre Enrique González Torres, que varios de los conceptos que ahorita acabamos de hablar están representados en esta obra. De hecho, hay una escena magnífica de esta misa sobre el mundo que hace José María de Tavira, impresionante, pero también todo esto de cómo descubrió al hombre de Pekín, cómo los demás veían este conflicto y él no veía este conflicto entre ciencia y fe, están representados en cada una de las escenas, que tiene una escenografía y una música impresionante. ¿Dónde? Es en el Centro Nacional de las Artes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Hasta el 4 de marzo. Ajá. Sábados y domingos, 6 de la tarde, y jueves y viernes a las 7 de la noche. Santiago Aranda, muchísimas gracias por habernos venido a platicar acerca de Teilhard de Chardin. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este desafío.